Cuando la hija de Camila atacó a la princesa Ana, nadie imaginó la tormenta que el príncipe William estaba a punto de desatar. Detrás de los muros de palacio, la tradición y la tensión familiar chocaron, y una sola frase fue la chispa que lo incendió todo, revelando las griegas que la corona intenta ocultar desesperadamente. Detrás de la pompa y circunstancia de la monarquía británica, más allá de los desfiles, las coronas y las sonrisas ensayadas hasta el milímetro, se esconde una verdad mucho más compleja, mucho más humana. El Palacio de Buckingham puede parecer un bastión inexpugnable de orden y tradición, un faro de estabilidad en un mundo caótico, pero sus muros dorados han sido testigos silenciosos de tensiones familiares tan crudas y dolorosas como las de cualquier otro hogar. Y a veces, cuando menos te lo esperas, sin previo aviso, esas grietas en la fachada perfecta se abren de par en par en el escenario mundial, y no hay protocolo real, por antiguo o estricto que sea, lo suficientemente fuerte como para ocultarlas. Lo que comenzó como una celebración serena en la grandeza histórica del castillo de Windsor, un merecido homenaje al servicio inquebrantable de una de sus figuras más respetadas, se transformó en cuestión de segundos en el tipo de caos que la corona más teme, un escándalo explosivo, íntimo y devastador, alimentado por su propia sangre. Imagina la escena. Una recepción elegante en uno de los salones más majestuosos del castillo. El suave murmullo de conversaciones educadas, el tintineo de las copas de champán, el brillo de las joyas bajo las luces de araña. Por fuera todo parecía perfecto, una postal viviente de la realeza en su máximo esplendor, pero la realidad fue bastante más oscura. Bastó una sola frase, un comentario afilado como un estilete, pronunciado por la hija de Camila, Laura López, y dirigido a la princesa Ana para encender una mecha que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La cosa es que el comentario no fue un grito, fue casi un susurro, pero su veneno se extendió por la sala como una onda expansiva, congelando sonrisas y deteniendo corazones a su paso. Y en el epicentro de esa explosión, inmóvil pero vibrando con una energía contenida, se encontraba el príncipe William. Su rostro, habitualmente una máscara de compostura y deber, se transformó en una expresión de furia gélida, desatando una tormenta silenciosa que amenazaba con sacudir los mismos cimientos de la familia. Porque si algo nos ha enseñado la trágica y fascinante historia de esta familia, es que las heridas más profundas, las que dejan cicatrices invisibles, no las infligen los enemigos declarados ni la prensa hostil, sino aquellos que se sientan a tu misma mesa, aquellos que comparten tu sangre y tus secretos. Capítulo 2. La eterna forastera. Para entender la magnitud de la explosión, para comprender realmente por qué una sola frase pudo hacer temblar un castillo, primero hay que conocer a la mujer que encendió la cerilla, Laura López. Sé lo que estaréis pensando, ¿quién? Y esa pregunta, esa duda, es precisamente la clave de todo este drama. Laura siempre ha vivido en los márgenes del universo real, una figura fantasmal en el borde de la fotografía oficial, siempre presente pero nunca en el centro. No tiene títulos ni tratamiento de Alteza Real, ni ha sido paseada como un trofeo nacional como lo han sido William, Kate o la propia princesa Ana. Mientras ellos viven bajo el foco implacable y a menudo cruel del escenario mundial, ella ha sido relegada a la periferia, a una especie de limbo aristocrático, y la verdad, ella lo ha preferido así. Ha construido su vida en sus propios términos, labrándose una reputación como una respetada curadora de arte, cofundadora de la Galería Eleven en Londres y criando a sus 3 hijos lejos del resplandor tóxico de la fama real, en una normalidad que los príncipes de sangre solo pueden soñar. Sin embargo, por mucho que lo intente, por mucho que se esfuerce en forjar su propio camino, Laura nunca podrá escapar por completo de la órbita de la corona. El matrimonio de su madre Camila con el entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos, la ancló a ese mundo para siempre. Pronto descubriría que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada de la que no tenía llave. Aunque no tiene deberes reales, el simple hecho de su conexión familiar la convierte en un objetivo. Incluso sus hijos fueron arrastrados al centro del escenario en la coronación de Carlos, sirviendo como pajes de honor, un rol visible que los puso bajo la mirada de millones. Así que cuando Laura pisa los salones de palacio, cada palabra que pronuncia, cada gesto que hace, aterriza con un peso que probablemente ni ella misma comprende. Es una dualidad extraña y cruel, no es lo suficientemente royal para ser celebrada y protegida, pero sí lo es para ser juzgada y analizada. Una eterna forastera, una niña rota a su manera, atrapada entre los engranajes de una maquinaria gigantesca que nunca la ha considerado una de los suyos.
Y esa tarde en Windsor, toda esa frustración latente, ese sentimiento de no pertenecer, encontraría la peor salida posible. Capítulo 3. El pilar de hierro, el objetivo del ataque. Aunque sutil y disfrazado de comentario casual, no fue una figura menor, ni un peón prescindible en el tablero de ajedrez real. No, fue la princesa Ana, la mujer que muchos dentro y fuera del palacio consideran la columna vertebral de la monarquía moderna, el pilar de hierro que sostiene el edificio entero. Si a Ana la llaman la royal más trabajadora, no es un simple apodo halagador, es una estadística fría y contundente. Vinculada a más de 300 organizaciones benéficas y patronazgos, acumula más compromisos oficiales que cualquier otro miembro de la familia. Año tras año, una hazaña de resistencia y dedicación que roza lo sobrehumano. La gente estaba flipando, y con razón. La recepción en el castillo de Windsor se había organizado precisamente para celebrar un hito casi increíble, su compromiso oficial número 20.000. Imagínate eso. 20.000 veces vistiéndose para la ocasión, 20.000 veces forzando una sonrisa, 20.000 veces estrechando manos y escuchando discursos. Es una cifra que solidificaba su reputación como un auténtico titán del deber. El evento debía ser una celebración de décadas de servicio silencioso y constante. Su incansable trabajo con la organización Save the Children, de la que es presidenta desde 1970, sus innumerables viajes al extranjero, a zonas de conflicto y desastre que rara vez acaparan los titulares de la prensa rosa, y su férrea e inquebrantable dedicación a la corona. Ana es la encarnación viviente del viejo lema real Never complain, never explain. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. No busca aplausos, desprecia la fanfarria y le importa muy pero que muy poco la moda o la fama. Para William, que la ha observado desde que era un niño, su tía era la definición viviente del deber. Admiraba su valentía casi temeraria en las competiciones ecuestres, donde llegó a competir por Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, cayendo de su caballo y aún así insistiendo en terminar la carrera. Como adulto, a menudo se ha apoyado en su ejemplo de estoicismo cuando el peso de su propio destino comenzaba a aplastarlo. Para él, Ana no era solo su tía, era un pilar, la personificación de un servicio puro, inquebrantable e implacable. Y atacar a Ana, incluso sutilmente, no era solo una falta de respeto personal, era, a ojos de William, un ataque al corazón mismo de la institución que había jurado proteger. Capítulo 4. La frase que congeló el tiempo, el momento que lo cambió todo, el instante que hizo añicos el delicado protocolo, llegó de la forma más banal posible. No fue un discurso ni una confrontación directa, fue una ocurrencia, una frase lanzada al aire casi con descuido. Laura, que había conseguido su invitación a este exclusivo evento gracias a la innegable influencia de su madre, se encontraba charlando animadamente en un pequeño círculo de invitados. La atmósfera era de orgullo y celebración, de respeto reverencial hacia la figura de la princesa real, hasta que ella, sin más, dejó caer su comentario. Los testigos, cuyas identidades permanecen protegidas por el férreo código de silencio de la corte, afirman que Laura sugirió que el estilo de deber a la antigua de la princesa Ana se sentía desconectado, casi obsoleto, en la Gran Bretaña moderna. Insinuó, con una sutileza envenenada, que eran los miembros más jóvenes de la realeza, como William y Kate, quienes estaban aportando una energía fresca y necesaria, dando a entender que todo el enfoque vital de Ana estaba anclado en otra época, en un mundo que ya no existía. La cosa es que la frase salió casi como un murmullo, como una pieza más de una conversación ligera. Pero el veneno fue agudo, y todos los que estaban lo suficientemente cerca lo sintieron como una descarga eléctrica. Un silencio incómodo, denso y pesado se apoderó del grupo. Si lo hubiera dicho cualquier otra persona, un invitado ajeno a la familia, quizás podría haberse ignorado, descartado como una opinión impertinente o una simple falta de tacto. Pero viniendo de ella, de la hija de Camila, la palabra no era una opinión, era una declaración, era un misil lanzado desde dentro de las murallas del castillo, un acto de agresión interna. Algunos invitados se quedaron helados, con la sonrisa congelada en los labios, sin saber dónde mirar, mientras otros intentaban desviar la vista, deseando desesperadamente que el momento simplemente se desvaneciera, que la tierra se los tragase. Pero William lo escuchó todo, cada sílaba, cada matiz de desdén, y para un hombre cuya lealtad y admiración hacia su tía es legendaria, aquello no fue un simple comentario desafortunado, fue una bofetada, una ofensa directa y personal que no podía ni iba a ignorar. Capítulo 5. La furia silenciosa del heredero. La reacción del príncipe fue instantánea y aterradora.
William es conocido por su casi sobrehumana capacidad para mantener la calma en público, un maestro del autocontrol forjado en una vida entera de escrutinio implacable. Pero bajo esa superficie pulida, bajo esa fachada de heredero perfecto, yace una lealtad que arde con una ferocidad inmensa por aquellos a los que ama. Y la princesa Ana siempre ha sido uno de los anclajes de su vida, una constante en el turbulento mar de la realeza. La tensión se disparó aún más porque la propia princesa Ana estaba a pocos metros de distancia, al alcance del oído, presenciando la totalidad del insulto. Fiel a su estilo legendario, no estalló. Mantuvo esa fachada estoica y compuesta que todos conocen tan bien. Pero si la conoces de verdad, si has estudiado sus gestos durante décadas, podías ver las pistas diminutas, casi microscópicas, el labio superior apretándose casi imperceptiblemente. Una sutil pero inconfundible rigidez en su postura. Ha enfrentado críticas toda su vida, desde ser constantemente eclipsada por sus hermanos hasta el escrutinio sobre sus decisiones personales. Pero escuchar esta puñalada desde dentro de la familia, en un acto público que supuestamente la homenajeaba, golpeó de manera diferente. Dolió más. Para William, el comentario fue sencillamente inaceptable. Vio ante él a una mujer que había resistido tormentas mucho más feroces de las que Laura jamás conocería en 1000 vidas. Una royal que defendió la corona a través de batallas que él apenas podía imaginar, incluida la infame tentativa de secuestro en The Mall en 1974, donde, tras recibir varios disparos su coche, le dijo a su agresor la ya mítica frase "not bloody likely", algo así como "ni de coña". En ese instante, su instinto protector se desbordó. Esto no era solo una falta de respeto, era un ataque a uno de sus pilares más fuertes, un insulto a la memoria viva del deber. El príncipe no gritó, no levantó la voz, pero su silencio fue ensordecedor. Sus puños se cerraron a ambos lados de su cuerpo, su mirada se clavó en Laura con una intensidad gélida que podría haber cortado el aire, y dio un paso deliberado hacia ella. El mensaje era cristalino, inequívoco y aterrador. Esto no iba a quedar así. El castillo de naipes se venía abajo. Capítulo 6. La calma antes de la tormenta. La tensión se apoderó de la sala al instante. Las conversaciones se congelaron a media frase, las risas se ahogaron en las gargantas y todos los ojos sintieron la carga eléctrica en el aire. Las copas de champán, antes símbolo de celebración, quedaron intactas en las manos de los invitados mientras las miradas se desviaban nerviosamente entre William, cuya expresión era una tormenta contenida, y Laura, que intentaba mantener una fachada de indiferencia. Era exactamente el tipo de momento que el palacio teme más que a nada en el mundo, la tensión familiar cruda, real y sin filtros, expuesta para que todos la vean. La fachada de unidad, construida con tanto esmero durante décadas, se había hecho añicos en un solo instante. Aquí es donde entra en juego la maestría de la princesa Ana. Siempre pragmática, siempre dueña de la situación, intentó reconducir la noche. Con una elegancia impecable y una calma que desmentía la procesión que debía llevar por dentro, desvió el foco de atención hacia sus décadas de trabajo. Comenzó a compartir anécdotas de sus primeros y a menudo peligrosos viajes con Save the Children y agradeció personalmente a algunos de los patrocinadores que la habían apoyado en su camino. Era su forma de calmar la sala, de recordar a todos el verdadero propósito de la velada, de decir sin palabras: aquí no ha pasado nada, circulen. Pero bajo la superficie de la conversación educada, la corriente subterránea del drama persistía. Todos podían sentirla crepitar en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. El gesto de Ana fue un intento magistral de control de daños, una lección de saber estar royal. Muy bonito, sí señor. Pero la tensión no desapareció. William permaneció a su lado como una sombra, un guardián silencioso con sus instintos protectores en alerta máxima, decidido a que este insulto no fuera simplemente barrido bajo la alfombra persa del castillo. Aquella noche en el castillo de Windsor, su ira silenciosa se convirtió en su propia historia, una señal inequívoca de que las grietas en la familia real estaban lejos, muy lejos, de ser reparadas. El castillo de naipes se tambaleaba peligrosamente. Y esto, amigos, era solo el principio. Capítulo 7. Conversación en Gatcombe Park. A la mañana siguiente, con la tensión aún flotando en el aire de Windsor, William solicitó una reunión privada con Ana. Había pasado la mayor parte de la noche en vela, repasando el incidente en su mente una y otra vez, cada pensamiento afilando su determinación de defender el honor de su tía. No era un hombre que buscara el drama por el drama, pero cuando alguien a quien quiere es herido, se mueve rápido y con decisión.
Cuando se encontraron en el acogedor y sorprendentemente normal salón privado de Gatcombe Park, la extensa finca de la princesa en Gloucestershire, Anna se mantuvo tan serena como siempre, como si la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Escuchó en silencio, con esa atención impasible que la caracteriza, mientras la frustración de William se derramaba en frases cortas y afiladas como cristales rotos. Él no podía entender, simplemente no le cabía en la cabeza cómo Laura, que debía su posición y acceso enteramente al matrimonio de su madre, tenía la audacia de criticar a alguien que había trabajado más duro y con más dedicación que casi nadie en la historia reciente de la familia. Anna, fiel a su naturaleza estoica, se encogió de hombros ligeramente, un gesto mínimo pero cargado de significado, dejando que las palabras de William resbalaran por ella como el agua por las plumas de un pato. «¿Te acostumbras, William?», dijo con una frialdad que era a la vez sabiduría y resignación. La gente siempre cree que sabe cómo debería hacerse este trabajo. Para ella, el comentario de Laura era solo otra pulla, otra pequeña herida en una larga lista de desprecios y críticas que había soportado a lo largo de los años, pero William no estaba dispuesto a aceptarlo. Su respeto por Anna era demasiado profundo, demasiado arraigado como para permitir que lo que él veía como una flagrante falta de respeto se desvaneciera sin más. Insistió, le recordó todos los sacrificios que había hecho, las vacaciones familiares perdidas, las agotadoras y a menudo peligrosas giras por el extranjero, los interminables compromisos consecutivos que rara vez acaparaban titulares, pero que silenciosamente, sin buscar el aplauso, habían construido la reputación y la fortaleza de la monarquía durante décadas. Dejar pasar las palabras de Laura para William se sentía como deshonrar todo lo que Anna había construido, ladrillo a ladrillo, con su propia vida. Era una traición al deber mismo. Capítulo 8. El escudo de la reina. Mientras William buscaba sin éxito el respaldo de su tía, la noticia del tenso enfrentamiento en Windsor llegó, como no podía ser de otra manera, a oídos de la reina Camila. Y aquí la dinámica de poder cambió drásticamente. Para Camila, sus hijos Laura y Tom Parker Bowles siempre habían sido un territorio vedado, una línea roja que nadie debía cruzar. No eran working royals, no formaban parte activa de la maquinaria de la monarquía, y Camila había trabajado diligentemente durante años para mantenerlos protegidos de la política de palacio y sus intrigas venenosas. Su mayor deseo era que vivieran sin el escrutinio implacable y destructivo que William y Harry habían enfrentado desde el mismo día de su nacimiento. Pero claro, Camila también conocía perfectamente a su hija. Sabía que podía ser directa, a veces hasta la imprudencia, y que esa honestidad brutal, en el mundo de susurros y eufemismos de la corte, a menudo causaba problemas. Cuando se enteró de la ira visible de William, de su mirada gélida y su gesto amenazante, se enfureció al instante. Para ella no fue una defensa del honor, sino una reacción exagerada, desproporcionada, que solo serviría para avivar las llamas de un conflicto innecesario y potencialmente dañino. De repente, el rey Carlos se encontró en una posición endiabladamente complicada, atrapado entre la lealtad a la institución y las complejidades de su propia familia. Como monarca tenía el deber sagrado de mantener a la familia unida, de proyectar una imagen de armonía. La maquinaria, la firma, como se la conoce, debía funcionar sin fisuras. Pero como padre y sobre todo como esposo, también entendía los feroces instintos protectores de Camila. Había luchado durante años para que su segunda familia fuera aceptada, para que Laura y Tom fueran discretamente integrados, aun sabiendo que los grandes títulos y honores nunca serían suyos. Y ahora, un solo comentario, una simple frase, amenazaba con inclinar esa frágil balanza, con reabrir viejas heridas que nunca habían terminado de cicatrizar. La conversación entre William y Anna terminó con la princesa aconsejándole que lo dejara pasar, que no le diera más poder del que merecía. Pero la mente de William ya estaba en otra parte, galopando hacia un enfrentamiento inevitable, negándose a enterrar lo que él veía como un insulto flagrante, no solo a su tía, sino a la corona misma. Capítulo 9. El frío que hiela los salones. Pero William no estaba dispuesto a dejarlo pasar, ni mucho menos. Sintió en lo más profundo de su ser que la situación exigía un reconocimiento, una señal de contrición. Si no directamente de Laura, al menos de Camila, como cabeza de esa rama de la familia. Esa determinación inquebrantable, esa negativa a simplemente pasar página, preparó el escenario para una grieta aún más profunda y quizás irreparable dentro de la familia. Sutilmente, casi de forma imperceptible para el ojo no entrenado, el príncipe comenzó a distanciarse. Empezó a evitar apariciones conjuntas siempre que el protocolo se lo permitía y a mantener las conversaciones con su madrastra cortas, formales y dolorosamente
altamente educada. Los expertos de palacio, esos observadores silenciosos de las dinámicas reales que lo ven todo, notaron el frío de inmediato. Durante años, William había mantenido sus sentimientos complejos hacia Camila en la más estricta privacidad, manteniendo una relación funcional, educada, pero siempre cautelosa, marcada por la sombra gigantesca de su madre, Diana. Este incidente, sin embargo, añadió una nueva capa de escarcha a esa relación, una tan afilada y visible que ni siquiera los cortesanos más experimentados podían ignorarla. Para el mundo exterior, por supuesto, todo parecía perfecto. La maquinaria de la imagen pública seguía funcionando a pleno rendimiento. Pero dentro de los muros de Buckingham, Clarence House y Windsor, la atmósfera era gélida. William seguía furioso, un volcán de ira contenida bajo una superficie de calma. Ana permanecía imperturbable, como una estatua de mármol, cumpliendo con su deber sin un solo comentario. Y Camila, a la defensiva, mantenía la guardia alta, protegiendo a su hija con la ferocidad de una leona. Poco a poco, el ambiente en la familia real cambió. Incluso las reuniones informales, como los almuerzos de los domingos en Windsor, se convirtieron en asuntos cautelosos, con los ayudantes moviendo sutilmente la disposición de los asientos para mantener a William y Laura en extremos opuestos de la mesa. El rey Carlos, atrapado en medio de un fuego cruzado emocional, intentó suavizar las cosas, recordándole a William que Laura probablemente no había medido el alcance de sus palabras. Pero William se mantuvo firme, inflexible. Para él la intención no importaba tanto como el impacto, y el impacto en el honor de Ana estaba escrito en sus ojos. Capítulo 10. Duelo de miradas. En Clarence House. La tensión, lejos de disiparse en el aire cargado de historia de los palacios, comenzó a manifestarse en público. Oh, no de forma obvia, claro que no. Estamos hablando de la realeza británica, maestros en el arte de la procesión por dentro y la sonrisa impasible por fuera. La primera señal visible, para aquellos con los ojos bien abiertos, apareció en una opulenta gala benéfica en Clarence House, la residencia londinense del rey y la reina. La sala estaba repleta de rostros familiares del mundo del arte y la cultura, el hábitat natural de Laura López, y por supuesto ella estaba allí, justo en el centro de todo. Como una experimentada curadora de arte, Laura se sentía como pez en el agua en eventos como este, segura, elegante y absolutamente encantadora. Sabía cómo dominar una habitación, cómo cautivar a un donante potencial con su conocimiento y su pasión. Pero en el momento exacto en que William entró en la sala del brazo de Catherine, la temperatura del ambiente pareció bajar varios grados. Algo en el aire había cambiado. La mayoría de los invitados no sabían por qué, pero la tensión era innegable, casi palpable. William mantuvo la distancia, su rostro desprovisto de la calidez y la amabilidad habitual que suele mostrar en los actos públicos. Era el príncipe profesional, el heredero al trono, pero el hombre cálido había desaparecido. Catherine, siempre aguda y dolorosamente consciente de las dinámicas familiares, intentó suavizar las cosas con una conversación educada y ligera con Camila, pero ni siquiera su presencia calmada y su sonrisa perfecta pudieron borrar del todo la tensión. Finalmente, como era inevitable en un espacio tan reducido, Laura y William se cruzaron. Lo que debería haber sido un simple y educado intercambio de cortesía se convirtió en un recordatorio punzante de la brecha que ahora los separaba. Los que estaban lo suficientemente cerca como para escuchar y que luego susurraron la historia a los oídos adecuados, dijeron que William ofreció un saludo rígido, formal y medido, apenas un asentimiento. Laura, por su parte, con un toque de desafío en la mirada, respondió que esperaba que todos pudieran mantener la perspectiva sobre un asunto pasado. Su tono, frío pero deliberado, envió una señal clara y directa. El conflicto estaba muy lejos de terminar. No iba a disculparse. Capítulo 11. Entre el orgullo y la protección, desde la perspectiva de Laura. Y esto es crucial para entender la complejidad del drama. Todo el asunto se había magnificado de una forma desproporcionada, casi grotesca. Ella no se consideraba culpable de haber insultado gravemente a una de las figuras más importantes del reino. En su mente simplemente había expresado una opinión, quizás con poco tacto, sí, pero una opinión, al fin y al cabo, en lo que ella creía que era una conversación privada, que fue escuchada por las personas equivocadas en el peor momento posible. Para ella era desconcertante, incluso un poco ridículo, que un comentario casual, una reflexión sobre la modernización de la monarquía, pudiera provocar tanto drama, tanta tensión. Pero claro, lo que Laura no terminaba de entender es que en ese mundo, en esa jaula dorada, no existen las conversaciones privadas. Cada palabra es un acto público, cada susurro puede convertirse en un titular.
Para William, por otro lado, su negativa a reconocer el daño causado, su actitud desafiante, solo confirmaba lo que él ya creía: le faltaba respeto. Y no era un respeto personal lo que exigía, sino un respeto institucional. Le faltaba respeto a Ana, sí, pero sobre todo a lo que ella representaba: décadas de servicio incondicional. Camila notó la tensión del cruce de palabras de inmediato. Su radar de madre protectora se activó al instante. Intervino con la rapidez de un rayo, guiando a Laura lejos, con un brazo protector sobre su hombro y ofreciendo una sonrisa forzada a los presentes que apenas ocultaba su profunda irritación. Para Camila, la situación se sentía completamente injusta. Su hija, que nunca había elegido una vida bajo los focos reales, que había luchado por tener una carrera y una vida propias, ahora estaba siendo juzgada con los estándares implacables de la realeza, estándares que ella nunca había aceptado ni pedido. Le susurró a Laura que lo dejara pasar, que no entrara al trapo, pero el orgullo de su hija, herido y a la defensiva, ya estaba en juego. Mientras tanto, la princesa Ana, la supuesta víctima de todo este salseo, fiel a su costumbre, se mantuvo serenamente por encima de la refriega, pasando la mayor parte de la noche charlando animadamente con los donantes. Sin embargo, Catherine, una observadora increíblemente astuta, comentaría más tarde en privado a sus amigos más cercanos que los hombros de Ana parecían más pesados de lo habitual, como si no solo llevara sobre ellos los deberes de la familia, sino también el peso invisible de estar en el centro de este drama no deseado. Capítulo 12. La cumbre de Buckingham. Sintiendo la creciente fractura, intuyendo que la herida, lejos de cerrarse, se estaba infectando, el rey Carlos decidió actuar. Convocó una reunión familiar privada, una especie de cumbre de crisis en el Palacio de Buckingham, con la esperanza de abordar la tensión antes de que se saliera completamente de control. Reunidos en un pequeño salón, lejos de la grandiosidad y la frialdad de las cámaras de Estado, la familia se sentó en un silencio tenso, casi irrespirable. William, Ana, Camila y Laura estaban todos allí, los 4 vértices del conflicto. A ellos se unió discretamente Catherine, que intentaba actuar como una presencia tranquilizadora, una mediadora silenciosa en un campo de minas emocional. Carlos comenzó con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. Les recordó a todos que la unidad, o al menos la apariencia de unidad, era el escudo más fuerte de la familia, su arma secreta para sobrevivir, y que mantenerla significaba abordar esta tensión de frente antes de que pudiera causar un daño real e irreparable a la imagen pública de la monarquía. Su tono era tranquilo, paternalista, pero sus ojos revelaban una preocupación genuina. William fue el primero en hablar, su voz firme e inquebrantable, sin un atisbo de duda. Afirmó, mirándola directamente a los ojos, que el comentario de Laura sobre Ana había cruzado una línea inaceptable. Habló con una convicción que helaba la sangre, destacando las décadas de trabajo incansable y desinteresado de su tía y expresando la profunda admiración que sentía por ella. Todos en la sala sintieron el peso de sus palabras, pero Laura no retrocedió. Con una calma desafiante insistió en que no había tenido la intención de ofender a nadie y afirmó que sus palabras habían sido sacadas de proporción. Ana, como era de esperar, intervino con su pragmatismo habitual, instando a todos a evitar que la situación escalara aún más. Pero ni siquiera ella pudo borrar la tensión. Finalmente, Camila habló, su voz afilada por la frustración y el instinto protector, argumentando que arrastrar a Laura a las disputas de palacio era profundamente injusto. La reunión concluyó sin una resolución, sin disculpas, sin un apretón de manos. El castillo de naipes seguía en pie, sí, pero todos sabían que una de sus cartas fundamentales estaba ahora doblada, debilitada, y que el más mínimo soplo de aire podría derrumbarlo todo. Capítulo 13. La tregua incierta. Pasaron las semanas y el desacuerdo entre William y Laura no se desvaneció con el tiempo, al contrario. Se instaló entre ellos como una niebla fría y persistente, convirtiéndose en una barrera tácita en cada reunión familiar. En la superficie, de cara al público, todo parecía pulcro, impecable. Sonrisas perfectamente calibradas para las cámaras, firmes apretones de manos y discursos pronunciados con una formalidad practicada hasta la extenuación. Era la imagen oficial. Pero bajo ese barniz de perfección, la tensión persistía y todos los habitantes de la Casa Real, desde los más altos cargos hasta el personal de servicio, podían sentirla. William no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Ana había sido tratada injustamente, de que su vida de servicio había sido menospreciada.
Mientras tanto, Laura se mantuvo firme, convencida de que había sido malinterpretada y juzgada con una dureza desmedida. Su vida siempre se había mantenido cuidadosamente fuera del foco real y, sin embargo, de alguna manera, ahora estaba irremediablemente atrapada en su tóxica política. En las exposiciones y eventos culturales que frecuentaba, los susurros sobre su tensión con William comenzaron a circular y, aunque ella los ignoraba con una elegancia estudiada, la incomodidad era imposible de ignorar. Camila se volvía más protectora por día, viendo cómo su hija quedaba atrapada en una tormenta que no había provocado. A menudo le recordaba a Carlos que ni Laura ni Tom habían pedido nunca ser parte de este circo. Carlos escuchaba paciente, pero también entendía el punto de vista de William. Esto lo dejaba en la difícil, casi imposible posición de mediador, tratando de evitar que las dos facciones de su familia se desgarraran. El público, como siempre, permanecía completamente ajeno a este drama íntimo. Veían a la familia real cumpliendo con sus deberes, inaugurando hospitales y sonriendo desde los balcones, presentando un frente unido. Pero el personal de Palacio conocía la verdad. Los planos de asiento se trazaban con la precisión de un estratega militar, los horarios se modificaban sutilmente y las reuniones se planificaban meticulosamente para prevenir cualquier choque no deseado. La imagen pulida de la monarquía se mantenía así, pero a costa de constantes y silenciosos ajustes tras bambalinas. Era un teatro perfectamente ejecutado, pero un teatro, al fin y al cabo. Capítulo 14. El liderazgo y la lealtad. En un intento final por apagar el incendio, una tarde el rey Carlos invitó a William al castillo de Windsor para una charla privada, de padre a hijo, de monarca a heredero. Con la sabiduría y la cicatrizada experiencia de un hombre que ha navegado las traicioneras aguas de la vida real durante más de 7 décadas, le recordó a su hijo que el verdadero liderazgo, la verdadera fortaleza, requería no solo firmeza, sino también flexibilidad. Carlos elogió la inquebrantable lealtad de William hacia Ana, reconociéndola como una virtud admirable, pero le instó a considerar si llevar el asunto más lejos, si insistir en una disculpa que claramente no iba a llegar, solo profundizaría las divisiones familiares, creando una herida aún más difícil de curar. Le habló de la necesidad de ver el panorama general, de entender que a veces, por el bien superior de la institución, las ofensas personales, por dolorosas que fueran, debían ser absorbidas en silencio. Un sacrificio por la corona. William escuchó respetuosamente, como siempre hace con su padre, pero su mandíbula se tensó imperceptiblemente mientras Carlos hablaba. Valoraba el consejo, entendía la lógica detrás de sus palabras, pero no estaba convencido de que permanecer en silencio fuera la decisión correcta. No esta vez. Para él, el asunto había trascendido lo personal, se había convertido en una cuestión de principios. ¿De qué servía el deber si no se defendía su valor? ¿Qué mensaje enviaba la corona si permitía que el servicio de toda una vida fuera menospreciado impunemente? Y peor aún, desde dentro de sus propias filas. Aquella conversación aparentemente tranquila y civilizada reveló una diferencia fundamental en su filosofía de gobierno. Carlos, formado en la era de su madre, la reina Isabel II, y su lema de nunca te quejes, nunca expliques, creía en la discreción y la contención por encima de todo. William, en cambio, marcado a fuego por la trágica experiencia de su propia madre, Diana, creía que el silencio a veces podía ser cómplice de la injusticia y que la defensa activa y visible de los valores de la monarquía era absolutamente esencial para su supervivencia en el complejo y escéptico siglo XXI. Capítulo 15. La cicatriz invisible. Al final, y esto quizás sea lo más real y doloroso de toda la historia, no hubo una gran resolución. No hubo disculpas públicas entre lágrimas ni reconciliaciones dramáticas dignas de una película. La vida, y especialmente la vida dentro de los muros de un palacio, rara vez funciona así. En cambio, la situación se acomodó en una tregua incómoda, una paz fría que persistía bajo la superficie de cada interacción. William, ahora más consciente que nunca de la fragilidad del legado, se mantuvo cerca de Ana, protegiéndola con la misma lealtad feroz que lo había impulsado a actuar en primer lugar. Laura, por su parte, continuó enfocada en su carrera en el mundo del arte, manteniéndose todo lo alejada que pudo de la política familiar, pero con la certeza agridulce de que su relación con William, el futuro rey, nunca se repararía por completo. Camila siguió siendo el escudo protector de su hija, Carlos, el cuidadoso pacificador, y Ana siguió adelante como siempre lo ha hecho, firme, serena e inquebrantable, cumpliendo con su deber. Lo que comenzó como un comentario pasajero en una tarde de celebración se había convertido en algo mucho más grande, mucho más significativo. No por las palabras en sí, sino por todo lo que simbolizaban.
el choque entre la vieja y la nueva guardia, el delicado equilibrio de una familia ensamblada bajo el peso de una corona y la lucha eterna entre el respeto, la lealtad y el orgullo. La herida era invisible para las cámaras, una cicatriz oculta bajo las joyas y los trajes de Savile Row, pero aquellos dentro del palacio sabían que había dejado una marca que no se desvanecería fácilmente. Y si algo nos enseñó este episodio, esta pequeña grieta en el espejo dorado de la monarquía, es que la maquinaria de la corona, por más pulida y majestuosa que parezca por fuera, funciona con los engranajes frágiles, complejos y a menudo dolorosos de las relaciones humanas.